Muy buenas noches para todos. En este video vamos a explicar las fases que se desarrollan al hacer pruebas de penetración o pentesting. Listo. La fase inicial es una fase donde se debe decir a los actos directivos y al grupo de IT las pruebas que se harán, el alcance de estas pruebas. También se debe dejar claro que puede generar indisponibilidad en los servicios internos, y se debe informar que puede ser que algún servidor se vea afectado durante la prueba y puede ser que no responda o genere algún reinicio. En esta fase se deben firmar todos los acuerdos de confidencialidad que hayan lugar, se deben firmar las autorizaciones para realizar este tipo de prueba de penetración y dejar claro qué es lo que pasa si por alguna razón alguno de esos servicios queda indisponible o hay que volverlo a montar y configurar. Luego de que ya se han firmado todos estos acuerdos iniciales, seguimos con la fase 1, que es la recolección de la información. En esta recolección de la información, entre más información logremos obtener, mucho mejor. Entre esas, pues, podemos hacer un ataque por medio de algún tipo de virus o buscar información por medio de phishing o ingeniería social, y validar qué tipo de información está expuesta y en qué servicios. Entre mayor información se recabe, mejor será para lograr el objetivo de estas pruebas de penetración. Listo. Seguimos con la siguiente fase, que es la fase de escaneo. En el escaneo lo que hacemos después de que recuperamos esa información de la anterior fase, lo que se hace es, mediante diferentes herramientas, validar qué servicios están activos en los servidores, qué puertos están abiertos. Podemos utilizar una herramienta muy popular que es Nmap, y también identificar los diferentes rangos o segmentos de red que existan en la empresa a la cual se va a realizar este tipo de ataque, de pentesting. Listo. Ahora seguimos con la fase número 3, que es el análisis de vulnerabilidades. En esta fase lo que se hace es, ya una vez que se recolectó la información del escaneo y todos los segmentos posibles, ya lo que entramos es a usar diferentes herramientas para validar qué vulnerabilidades existen en los servidores o en esos servicios que están expuestos, y también en los segmentos de red que ya previamente se identificaron. Entonces se pueden utilizar herramientas como Nessus, Akuneris, y también se pueden usar exploit, o se pueden crear esos mismos exploit en Python, o utilizar una herramienta que se llama también Metasploit. Listo. Una vez que se hizo ese análisis de unidades, ya lo que se sigue es la explotación. En la explotación, partiendo de las vulnerabilidades que se identificaron, ya vamos ahora un poco más allá, y es tratar de acceder a esos sistemas operativos, tratar de aprovecharnos, por así decirlo, de esas vulnerabilidades y obtener acceso. Luego seguimos con la fase 5, que es la post-explotación. En esa post-explotación lo que se debe hacer es
Luego de que ya se accedió, se tuvo acceso ya a esos sistemas, lo que se debe hacer es dejar una puerta trasera en dado caso de que el grupo de infraestructura llegue a hacer algún tipo de parche y uno no sepa y ya cuando uno vuelva a intentar acceder ya esa vulnerabilidad remediada. Entonces lo que se debe hacer es dejar una puerta trasera, es decir, abrir algún puerto que el grupo de IT no haya identificado y de esa manera ya tener acceso a ese sistema o a ese servidor para continuar como tal tratando de acceder a otros servicios ahí en ese en esa misma red o acceder a otro servidor o desde ahí validar qué más podemos hacer o si podemos generar algún tipo de ataque hacia otro equipo, por ejemplo ya estando con más privilegios podemos recabar información de los servicios de red que puedan tener. ¿Listo? Una vez que ya hicimos la post explotación, lo que debemos hacer es cubrir todo ese tipo de huellas que pudimos haber dejado, es decir, debemos borrar todos los logs que hay en el sistema o que pudimos haber dejado en ese equipo que accedimos. Debemos también, si dejamos algún puerto abierto, debemos volverlo a cerrar, es decir, no dejar puertas traseras abiertas para que si el grupo de IT llega a validar, pues que vea que, pues no quedaron como tal evidencias de esa penetración que se le hizo como tal a sus sistemas. ¿Listo? Una vez que se ha borrado las huellas, que es una de las cosas más importantes, debemos elaborar el reporte. Se elaboran dos tipos de reporte. Uno que va dirigido al grupo de IT, donde se detalla técnicamente qué fue lo que se realizó. Por decirlo así, si tienen algún servidor de base de datos, se le indica puntualmente cuál fue la vulnerabilidad que tuvo, si ese servidor estaba expuesto a inyecciones SQL o si tenían algún servicio web que está vulnerable a cross-site scripting. Es decir, ahí se debe técnicamente decirle al grupo de IT cuáles fueron las vulnerabilidades encontradas y también se le puede indicar cómo se pueden remediar ese tipo de vulnerabilidades. Lo que no se debe hacer es hacerlo, ¿no? O sea, corregir esas vulnerabilidades. Se les debe decir cuáles son para que ellos mismos remedien, remedien eso. Y el otro informe es como tal a la parte directiva, a los ejecutivos de la empresa, donde se les debe decir no de manera técnica, sino de manera eh, en forma de clara qué pasaría si, por ejemplo, ese servidor de base de datos se pudo acceder. Se le debe indicar que en dado caso de que alguien acceda a ese servidor se pueden llevar esa información que puede que sea sensible, por ejemplo, información de empleados o de estudiantes, de notas o de algún tipo de patología, dependiendo de la empresa, que puede generar sanciones para esa empresa en términos monetarios. Se le debe decir, bueno, este servidor está vulnerable a esto y esto representa para ustedes unas sanciones de tanto dinero
o no solamente sanciones, puede ser algo más reputacional. Y hoy por hoy la reputación de una empresa es mucho más importante, casi que ni le lleguen a atacar, porque los ataques por lo general no son en algunas ocasiones reportados o se reportan ya cuando ha pasado mucho tiempo. Entonces, en este tipo de reportes para la parte ejecutiva se debe dejar claro cuál es el impacto de que esas vulnerabilidades sean explotadas. Listo, y con eso ya finalizamos como tal las pruebas de penetración. Bueno, muy buenas noches para todos.